Buenas tardes, tengan bienvenidos a esta su casa, Misterios de Benecer, Arca del Pacto. Tenemos la bendición hoy de tiempos proféticos de esta mesa de diálogo en la cual el Señor nos puso en el corazón a hablar un poquito sobre las fiestas solemnes o las fiestas judías o las de Israel que fueron las que ordenaron el Señor. Hoy tengo la bendición de poder compartir esta mesa con nuestros hermanos, el pastor Berna, que los va a saludar en este momento, ¿verdad? Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos, es un gozo y damos gracias a Dios por esta oportunidad y este privilegio de poder estar aquí con ustedes y poder compartir, ¿verdad?, acerca de lo que la Biblia pues enseña con respecto a todo lo que ahorita pues se está viniendo, ¿verdad?, prácticamente ya alrededor del mundo. Bendiciones. Bienvenido, hermano Berna. También tenemos a nuestro hermano Francisco Marcial, que es miembro también de la iglesia. Nos da el privilegio de Dios estar con él aquí compartiendo la palabra. Bienvenido, Frank. ¿Quieres presentarte, dar un saludo? Bendiciones a todos. Los bendecimos desde acá de Ciudad de México a diferentes partes de la República Mexicana. Y hoy en este día esperamos ser de exhortación, edificación y consolación. Y asimismo también poder contestar una u otra pregunta para que no haya confusiones. Nuestro objetivo es que el evangelio crezca, un evangelio puro, un evangelio sin mancha, y así la iglesia pueda ser preparada, edificada en la roca que es Jesucristo. Bendiciones. Amén. Pues como veníamos platicando, y bien lo dijo Frank, esto no es una mesa para debatir o para querer contradecir o pelear, sino para edificar, ¿verdad? Nosotros vamos a plantear y a enseñar lo que nos muestra el Señor por medio de la palabra, y cada quien tome su debida enseñanza, y sobre todo lo que queremos es ubicarnos. La palabra de Dios nos ubica en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo tan difíciles. Los kairos de Dios para nosotros son lindos porque es el tiempo del Señor, pero para el mundo vienen cosas tremendas. Entonces vamos a hacer una oración y los que se van a ir conectando, los que ya están conectados, bienvenidos, buen provecho. Sé que algunos están comiendo, otros están desayunando, porque yo sé que se van a parar, pero que Dios nos ayude. Así que oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu infinita misericordia, tu infinita bondad. Te damos el honor, la gloria y la alabanza, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que, Señor mi Dios, hables por medio de nosotros. Usa la vida de mi hermano Berna, mi hermano Francisco, mi vida, oh Dios. Nos abandonamos en tus manos para que tú seas el que contestes, el que prediques, el que enseñes, el que pongas, Señor, las bases, Señor, los cimientos de tu palabra en el corazón de tu iglesia, y que desbarates todo confusión, toda, Señor, aberración, todo legalismo, Señor, y seas tú, Dios, obrando a través de tu buena palabra. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo. Aquellos que van a escuchar el mensaje, aquellos que van a ver el video, aquellos que lo están escuchando, sea de mucha edificación. Te damos muchas gracias, Padre bondadoso, por este privilegio tan hermoso que nos das el poder compartir tu palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, qué bueno estar aquí. Yo quiero ponerle el pie de imprenta, ¿verdad?, y ir platicando con mis hermanos consiervos, porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa. Vamos a hablar un poquito sobre las fiestas de Israel, o las fiestas de los judíos, que tiene que ver ahí, que está impregnado, habla de nuestro Señor Jesús, las sombras y figuras, ¿verdad? Dice que para que seas nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8: así que celebramos la fiesta. Habla de fiesta. Celebramos una fiesta nosotros, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Quiero poner estos dos versículos porque una de las Pascuas, son 7 las que aparecen para Israel, que son las más importantes, que ahorita las vamos a tocar. Les vamos a dar un pincelazo solamente, pero la Pascua es una de ellas, que mañana la mayoría vamos a tener nuestra Santa Cena, que aquí dice que es la Pascua que Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Pero realmente aparece la palabra fiesta. Entonces hay fiestas que realmente Dios ha dejado ordenado para Israel. El mundo, las culturas, las demás religiones tienen sus fiestas, pero nosotros tenemos que enfocarnos en el Dios de la Biblia, en el Dios de Israel, que dejó establecido para Israel estas fiestas. Para nosotros es una sombra y figura. Por ejemplo, la Pascua, ¿verdad, pastor?
La Pascua que tenemos nosotros como Santa Cena, pero aquí está la base en el Nuevo Testamento de que Cristo es lo que celebramos cada primer domingo de cada mes y que estamos comiéndonos al Cordero. Entonces, quiero dejarte el micrófono para que tú de la Pascua hablemos un poquito, y ahorita también el hermano Frank, para considerar y formular usted sus preguntas, dudas que tenga, porque muchos preguntan que por qué lo hacemos con pan leudado, por qué lo hacemos con galletas. O sea, hay gente que se va a los temas, ¿por qué con vino y por qué no con jugo de uva? ¿Verdad? Pero bueno, te dejo el Sí, micrófono. yo creo pastor. que estamos convencidos que no hay problema en que si lo hacen con jugo de uva o con vino, ahí no hay problema, No, ¿verdad? claro, De no. ninguna manera. Nosotros celebramos la Pascua, no precisamente la Pascua, sino que es la figura que nosotros ya le conocemos como, o le llamamos la Santa Cena, en la cual nosotros participamos cada primer domingo de cada mes, donde nos reunimos la iglesia y participamos del pan y el vino. Debemos recordar algo, que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y entonces nuestro amado Jesucristo, Él deja establecido, instituido, ¿verdad?, que la iglesia tenía que ahora celebrar la Santa Cena, que es de ahí donde empieza, y sabemos que la Pascua es el antiguo pacto. Claro. Y la Santa Cena es el nuevo pacto, que es donde estamos nosotros como iglesia de Cristo. Y es lo que se ministra en la iglesia, el nuevo pacto. Y no solamente es un nuevo pacto, es un mejor pacto. Amén, amén. Claro. Eso es lo extraordinario. Nosotros tenemos una bendición extraordinaria de parte de Dios, y que Dios nos ha venido dando entendimiento y comprensión para poder comprender la profundidad de esta fiesta, ¿no? Amén. Sí. Que en el Antiguo Testamento se le conoce como Pascua, pero que en la actualidad, ya en la gracia, donde ya está la iglesia de Cristo, ya es su Santa Cena. Y igual los que quieran participar con vino, adelante, no hay ningún problema. Y los que quieren con jugo, o sea, igual, no, yo creo que ahí no hay problema, pastor, ¿no? Y No, claro. de ninguna manera, ¿no? Si alguien siente que no es con vino, bueno, pero lo importante aquí es participar. Amén. Y entender lo que se está haciendo en ese momento, porque si no nos acarrearíamos problemas, si no lo entendemos, Sin porque discernir el cuerpo. sin discernir, porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Exacto. Y muchos estaban enfermos, otros habían muerto, porque no se trata de participar nomás por participar, sino que se trata de entender la figura, el trasfondo y el beneficio que la Santa Cena, ¿verdad?, trae sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre la casa y nuestras familias. Amén. Yo creo que vemos, Frank, que la figura de la Pascua, que el corderito que tenían que sacrificar, pero era marcando la libertad. Habla la Santa Cena de que somos libres, de que vino Cristo a liberarnos de cautividad, como lo hizo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que tiene, como decía el pastor Bernard, bien dicho, que es una sombra, una figura, que el trasfondo, lo que conlleva. Cuando uno celebra Santa Cena, no solamente es comerse un pan y beber un poquito de vino, sino que estamos celebrando la libertad que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, que significa la Pascua, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué opinas de la primera? Voy a poner aquí una diapositiva que tengo, las fiestas judías, que es la Pascua. Perdón, ahorita opinas. Panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculo. Son las 7 más principales que el pueblo de Israel, pero estamos con la Pascua. Sí, Adelante, pues, Frank. Pues lo que Dios estipuló fue participar de la Santa Cena, porque a través de ello lo que estamos haciendo es recordando su muerte. Amén. Entonces, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos haciendo un recordatorio y tenemos esa convicción que así como partió Él, así va a volver nuevamente. Pero para que nosotros tengamos ese cambio drástico en nuestra vida, nosotros debemos tener por lo menos 3 cosas: fe, arrepentimiento, entendimiento. Porque si no tenemos esas 3 cosas, la fe, el arrepentimiento, el entendimiento, solamente vamos a estar comiéndonos un pan, bebiéndonos una copa como cualquier pan y cualquier vino. Entonces lo importante es que nosotros cambiemos de una forma drástica, porque allí el pasaje que estudió nuestro pastor habla de vieja levadura.
Así es. La Biblia habla de levaduras como por ejemplo la levadura de Herodes, que representa la inmoralidad sexual. Habla de la levadura de los fariseos, que representa la hipocresía. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos de la vieja levadura y ser levadura nueva. Y de esa forma nosotros vamos a tener ese cambio drástico y vamos a ir siendo perfeccionados hasta que Cristo regrese. Pero si no le damos ese valor al pan y al vino, pues nuestra vida siempre va a ser la misma. Claro, tiene que haber una transformación, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que debemos discernirnos nosotros, ¿no? No estar juzgando a los demás, sino uno sabe, como bien decía Frank, como en tu opinión, que realmente para poder discernir y poder adquirir los beneficios de la Santa Cena, porque no es Pascua, pero que está ahí, hay un código, algo encriptado que hay que desencriptar, que la Pascua es Cristo y que no celebramos Pascua porque nosotros no somos judíos, pero somos la iglesia, el Israel espiritual que estamos celebrando cada día. Entonces podemos ver que bien aparece en la siguiente fiesta los panes sin levadura, ¿verdad? Que es bien tremendo y maravilloso saber que la levadura, bien lo decías tú, tiene que ser, es una fiesta después de la Pascua, los panes sin levadura. Después viene la cosecha o la fiesta de las cosechas o los primeros frutos que va ligado a todo esto. Es un orden que Dios lleva y está encriptado. Viene el Pentecostés, luego las trompetas, expiaciones y tabernáculos. Pero realmente la gente dice, bueno, pero ¿qué beneficio tenemos nosotros con esto? Si nos ponemos a estudiar todo esto, todo tiene un trasfondo maravilloso en lo cual la vida nuestra tiene que ser así, sin levaduras, como decías, sin vieja levadura, sin religión, sin pecado, ¿verdad? Y tenemos que ver que eso representa panes sin levadura. ¿Quieres agradar un poquito a los de panes sin levadura, por favor? Porque veamos que la levadura simboliza el pecado. Así es. O sea, entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en el Evangelio, o creciendo o evolucionando, también nuestro entendimiento debe evolucionar. Claro. O sea, esos pensamientos que antes teníamos en el pasado o esa forma de vida que nosotros pensábamos que era la mejor, cuando venimos a Cristo debemos entender que no era la mejor y que estábamos equivocados. Y que ya estando en el Evangelio, tenemos que empezar a desprendernos precisamente de esa vieja levadura, que es el pecado. Despojarnos de ella con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, con la palabra, congregándonos, para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, que ese es el objetivo del Evangelio. Ese es el propósito, ¿verdad? Alcanzar la estatura del varón perfecto, ser arrebatados y ser transformados. Porque si no alcanzamos el objetivo en el Evangelio, entonces ya no tendría sentido. Así es. Entonces, qué importante es que entendamos que nos tenemos que despojar de muchas cosas. Hay costumbres, hay tradiciones que por años nos las estuvieron ministrando, ¿verdad? Exacto. Venimos de familias donde las costumbres y las tradiciones estuvieron bien arraigadas y que todavía siguen, ¿verdad? Porque ahí están, ¿verdad? Gracias a que pues el Señor nos alcanzó y pues nos hemos ido despojando de algunas de ellas, ¿verdad? Amén. Y con la ayuda del Señor pues hemos entendido que hay fiestas, ¿verdad? Que pues no tienen nada que ver con Dios. Claro, incluso, gracias pastor, vemos que Constantino en el año 325 fue uno de los que empezó a meter a Babilonia dentro de la iglesia, de empezar a mezclar cosas, y de ahí se vino a hacer un montón de cosas, ahora sí que a transgiversar, ¿verdad? Tenemos que aprender a discernir lo que dice el Señor, porque sí fue trastocada la iglesia, fue manoseada por ese emperador romano que metió un montón de cosas romanas y un montón de cosas de Babilonia, ¿verdad? Y que lo mezcló eso con el cristianismo. Entonces, pues tenemos que empezar a separar eso, porque hay mucha iglesia que no tiene el conocimiento, el entendimiento, y por eso que comete un montón de aberraciones. La Biblia nos dice que el Señor es paciente con uno en cuanto uno tiene ignorancia, pero ya cuando uno ya conoce y lo hace, entonces ya viene la vara de parte del Señor. Entonces, vemos que los primeros frutos vienen siendo
las primicias, la cosecha, es una de las fiestas también, que la quiero tocar solamente pincelazo para donde quiero llegar. Pero estos primeros frutos o primicias representan la iglesia, representamos nosotros los hijos, los primogénitos, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de los panes sin levadura y el trasfondo que tiene la fiesta de los panes, pero los primeros frutos, que viene siendo ahora sí que lo primero que se le tiene que dar a los primogénitos, ¿verdad? La primicia, ¿verdad? Es algo que está ahí para que nosotros podamos también ser llevados a esa dimensión que mencionaba el pastor Bana. ¿Cómo ves, Frank, de los primeros frutos, la fiesta de los primeros frutos? Pues sí, nosotros cada uno pues somos los primeros frutos, y si tú te reconoces primer fruto, tú siempre tienes que reconocer a Jehová con lo primero, porque hay veces que aunque la iglesia pues es la primicia, Amén. pero ¿qué pasa? Que no siempre le da lo primero, sino que le da lo último. Como por ejemplo en el caso de este Caín, Abel. Abel dio ¿qué? Lo mejor. Yo me atrevo a decir que es lo primero. Tú le tienes que dar a Dios lo primero de ti, lo primero de tu tiempo, lo primero de tu trabajo, lo primero que tú tengas. Gloria a Dios. Amén. Es una linda aportación, ¿verdad? Y aparece el Pentecostés, eso lo vemos bien, que también es la figura de cuando llegaba el Pentecostés, pues había libertad de todo, ¿verdad? Y aparte se perdonaban deudas. Era una gran bendición, es la llenura del Espíritu Santo. Berna, por favor, añádele un poquito más a eso del Pentecostés, ¿verdad? La fiesta del Pentecostés era una fiesta muy, muy importante para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, ¿verdad? Pero era figura y sombra. Para nosotros ya no es figura, sino que para nosotros esa es una realidad. Amén, o sea, es vivir bajo una unción de parte de Dios, Amén. ¿verdad? Que viene a través del Espíritu Santo, que lo encontramos en Hechos capítulo 2, que la mayoría de los cristianos, pues esto lo tenemos ya muy bien leído, ¿verdad? Es raro que un cristiano no haya leído Hechos capítulo 2 y que lo relaciona el apóstol, ¿verdad? Con Joel capítulo 2, verso 28 también, ¿no? Así es. Donde están profetizando, ¿verdad? Acerca de este evento extraordinario que sucedió aproximadamente hace 2000 años, cuando viene el Espíritu Santo sobre aquellos hermanos, dice la Biblia que eran como 120. Usted lo puede leer ahí en Hechos capítulo 2 y ahí fácilmente se encuentra. No lo vamos a buscar ahorita porque nos llevaría un poquito de tiempo. Sí, amén. Pero es fácil de encontrarlo. Y vemos entonces cómo allá solamente era una promesa y era una fiesta, Así ¿verdad? Sí, que era sombra, pero para nosotros ya es una gran realidad, donde nosotros hemos sido llenos, o la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en esa fecha, ¿verdad? Que eran 50 días, porque eso significa, Pentecostés significa 50 días, Amén. y que es una fiesta judía. Así es. Y en esa fecha, después de que Jesucristo resucitó, ¿verdad? O sea, se manifestó aquello extraordinario, ¿verdad? Y veamos sobre quiénes vino, ¿verdad? Realmente vino sobre un grupo de personas que estaba buscando a Dios, que realmente pudieron entender el mensaje y el propósito del evangelio, Claro. porque los religiosos estaban en el templo. Así es. O sea, los tradicionales allá estaban, ¿no? Y ellos, dice que porque hubo un fuego, un viento, un estruendo, y eso llamó su atención. Y ellos fueron a ver y los acusaron de borrachos. Exacto. Pero no era así. Lo que pasa era que el Espíritu Santo había venido sobre ellos y los había tomado. Para nosotros es algo extraordinario. Amén. Incluso quiero añadir a esto, ¿verdad? Todo lo que dice el pastor es verdadero y no dudo de todo, pero lo dice la Biblia. Pero lo que trae el Pentecostés es unidad, estar juntos unánimes, y trae obediencia, porque el Señor, no salgan de Jerusalén. La obediencia trae unidad, la obediencia trae armonía, ¿verdad? Juntos unánimes, no se vayan, no salgan hasta que venga de lo alto la promesa del Padre, una promesa. Entonces, no solamente es una fiesta como decía, tradicional de los judíos, sino que tiene una vivencia en nosotros. Incluso me llama la atención, pastor y Frank,
que hay una denominación que nos dicen, nos señalan como, ¿de qué denominación eres? ¿Eres pentecostés? ¿Eres pentecostal? Como que fuera algo solamente como una religiosa, ¿verdad? Porque, eres de los que danzas, de los que gritas, de esos que son, porque hay hermanos de todos, ¿verdad? Que denominaciones, Sí, que sí, claro. bautistas, pero pues no reconocen este movimiento, que los bendecimos y ellos tendrán sus valores, enseñanzas, pero la mayoría nos pregunta, ¿son pentecostales porque danzamos, porque corremos, porque hacemos, hablamos en lenguas? Los tienen así como que es diferente. Sí, son esos medios que no nos puede sujetar nadie, ¿no? Pero yo creo que es más que eso. Es obediencia, es unidad y tiene que ver con armonía. Estar juntos en armonía, y Dios ahí derramó una gloria maravillosa, empezaron las lenguas. Y es maravilloso y vivirlo, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante con la otra fiesta, que es las trompetas. Había una fiesta de las trompetas, Frank, ahí la escritura, Israel lo tenía bien establecido. Entonces, solo para darle un piochazo a eso, porque ahí no es el tema. Dios me dijo de las fiestas judías, pero hay fiestas que no son de Dios, que se están celebrando. Aún la iglesia cristiana, entre comillas, la celebra y no está en un error. Entonces, las trompetas, pues yo creo que ahí anunciamos. Si lo vemos en Apocalipsis, no son fiestas, son señales, ¿verdad? Las Sí, trompetas. bueno, no solo creo, sino que estoy convencido. Si deberíamos de celebrar algo, precisamente es de lo que estamos platicando, ¿verdad? Exacto, espiritual. Porque sí, pero realmente eso se lo fue dado Israel. a los Y judíos, Dios ¿no? lo estableció. Fue Sí, Dios claro. establecido a través de Moisés, a través de Y- Israel. Y esa es la fiesta que Sí, tenemos que sí, celebrar. y él Bueno, establece días y fechas, exacto. no, eso no los estableció el hombre, se las dio al hombre Dios, Amén. pero las establece Dios, ¿no? Y ahora sí, de todo lo que se celebra, pues que la gente, ¿verdad?, le ha dado ese tinte cristiano es otra cosa, pero realmente no tiene nada que ver con Dios. Aquí deberíamos de preguntarnos qué tanto le agrada a Dios aquello, ¿verdad? Sí. O qué tan desagradable es a Dios, porque porque en estas fiestas, ¿verdad?, que yo creo que están apareciendo en la pantalla, Ajá. era una fiesta donde había una comunión con Dios, Sí. una relación, una armonía, y esas fiestas o esa convivencia y esa comunión con Dios está impregnada de santidad. Claro. Sí, o sea, no eran fiestas donde cada quien hacía lo que quería y tomaba lo que quería o se ponía lo que quería, no. O sea, Dios había establecido cómo tenían que ser esas fiestas, porque eran fiestas consagradas a Dios. Exacto. Por eso se le llamaba también santa convocación. Claro. O sea, todos eran convocados a una santidad, a una comunión con Dios. No sé si ya nos estamos adelantando, No, dale, pastor. no, dale. Y en cambio ahora todo lo que se hace, pues, No, nada que ver, ¿verdad? no, Ok. y cuando, bueno, aquí le dejo, por si no ya me voy a adelantar. No, dale. Sígale, le dejo el lugar, pastor. Frank, Aleluya, es añade que un poquito ahí, ¿verdad? Lo que tratamos de dejarles en claro, que no se trata de estar celebrando como Israel. Nosotros no somos el Israel que Dios llamó, somos el espiritual, pero que también las cosas que dejó como fiestas las celebramos, pero espiritualmente, no totalmente literal como lo celebra Israel, ¿verdad? Como es, ya mencionamos varias, las trompetas y expiación, que también viene ahí, y la fiesta de los tabernáculos. Pero te Sí, dejo, Frank. pues todas estas fiestas, 7, como la Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos, pues eran fiestas dedicadas a Dios. Todas las demás fiestas que existen, y no estoy a contra, de lo que sí estoy a contra, o sea, es de mí mismo, que yo estando sirviendo a Dios, esté festejando la Navidad o esté festejando 14 de febrero y otras fiestas, cosa que yo ya no tengo por qué hacer. No estoy hablando por los que están allá afuera, estoy hablando por los que ya están aquí adentro. Y me gustó un pasaje de Josué, donde le dice a los ancianos, Josué capítulo 24 y versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos y a quién sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra estáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Abraham, antes de que saliera de Ur de los caldeos, él sirvió a dioses paganos. De hecho, allá en Ur de los caldeos, allí le rendían honores al sol, a la luna y a otros dioses. Pero una vez que Abraham sale de allí, pues él ya tuvo que pasar por el proceso de la gracia. Ahora Abraham ya no es ese Abraham que era antes pagano, ahora es un hombre que ha muerto a todo eso. Entonces nosotros, como servidores, ancianos, diáconos, pastores, al único que tenemos que rendirle culto es a Dios a través de fiestas solemnes dedicadas a Él. Amén. Fuera de estas fiestas era paganismo. Fuera de lo que se festeje aquí, paganismo. Al único que le tenemos que rendir homenaje, culto, es a Dios. Amén. Creo que hay mucha duda, todavía muchas lagunas, ¿verdad?, dentro de la iglesia, por lo que han mencionado, las fiestas paganas, pero no tienen la culpa la iglesia, sino que si no han sido enseñados, pues solo miran lo que hacen otros, ¿verdad? Ahorita mencionaba él, hermano Frank, todo lo que de José, yo en mi casa servimos al Señor, pero ¿cómo servimos, verdad? Algunos condicionamos a Dios y queremos servir como queramos, pero dentro de las fiestas que están las trompetas, la expiación, los tabernáculos, que el Señor mismo dice en el Evangelio de Juan, que Él mismo se tabernaculizó, que tomó forma de tabernáculo, Dios, el Hijo de Dios. Entonces, hay un trasfondo ahí, pero yo quiero entrarle mejor, le entramos al hueso, y voy a brincarme 3 diapositivas y ver Ezequiel 9:4, donde dice: y él dijo, Jehová pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Abominaciones, abominaciones. Está hablando del Señor, de lo que nos mandó a hacer, marcar con un tintero de escribano. Aquí viene destrucción sobre la tierra. Aquí es algo que el Señor está diciendo: ya me alcanzaron, mi pueblo no entiende, están haciendo cosas, aberraciones, abominaciones, aún dentro de mi iglesia, dentro de lo que los servicios, dentro del culto, dentro de las fiestas que yo establecí, están transgiversando, están dañando, y lo podemos ver en el capítulo 8, cuáles son esas abominaciones. Capítulo 8 de Ezequiel, versículo 5, llevan a Ezequiel en una visión, lo agarran de las guedejas, de las greñas y lo meten al templo. El Señor le dice: te voy a mostrar lo que está haciendo el pueblo, mi iglesia. En ese entonces era Israel, pero lo podemos ahorita interpretar por todo lo que se ha venido y por lo que se viene, que el Señor está pronto a regresar por la amada, y que entre más se acerca al Señor, el enemigo quiere confundir, engañar, destruir y querer seguir metiendo paganismo, Babilonia, todo lo que inmoralidades dentro de la iglesia. Dice Ezequiel 8:5: y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, acá hay imagen del celo, la imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones peores. Número 1, veamos aquí, Pastor Berna, dice que lo primero que vio ahí en aquella, estaban ahí celebrando un culto al miembro viril del hombre, ¿verdad? Sí. Porque realmente dice, mira, ahí está la imagen del celo. ¿Qué representa eso? ¿Qué es esa imagen? En todos los países, en el Capitolio, en las capitales, ponen un insignia como que fuera el miembro viril del hombre, ¿verdad? Eso lo están, a lo mejor no era una imagen, sino que le estaban haciendo culto a esto, y eso se llama abominación, dándole como más. Ahora, si nos ponemos, mencionaba el hermano Abraham, se adelantó en cuanto a la Navidad.
que no es el día que nació Jesús, ¿qué representa el árbol? Es lo mismo que metieras aquí un árbol de Navidad, pareciera que fuera esa imagen del celo. Y le dice el Señor, esto es una abominación. Y por eso es que en el capítulo 9 dice, voy a destruir la tierra, pero solamente marca a los que giman, a los que claman, a mi iglesia, a los que están, están de acuerdo conmigo y están en contra de todo esto, ¿verdad? Entonces, no se trata ahí de que la gente que nos está escuchando, que nos, digamos, estamos desvirtuando algo o estamos sacando algo de la manga, está en la Biblia y está aquí porque tenemos que aprender a discernir, porque hay gente que dice, bueno, ¿qué tiene de malo meter un árbol a la iglesia, a mi casa? Pero representa esta imagen, el celo. Número uno, esa es una abominación. Entonces, mire, ahorita les voy a dejar hablar, nomás voy a leer rápido y le entramos porque son 5 cosas que abomina y la peor de todas está dentro de esa fiesta que todos celebran y que dicen que no tiene nada, ningún problema. Versículo 7, y me llevó a la entrada del atrio y miré aquí a la pared un agujero y me dijo, hijo de hombre, cava ahora la pared, y cavé a la pared y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Aquí vino otra abominación que es peor que la primera. Versículo 10, entré pues y miré aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en las paredes por todo alrededor. Aquí hay otro culto a otras imágenes, a otros dioses, a otros ídolos, ¿verdad? Pero sigamos. Ahorita vamos allá a platicar y que los que nos están escuchando sean de bendición y que si tienen alguna pregunta nos la haga ahí y con todo amor y respeto se la vamos a contestar con la ayuda del Espíritu Santo, que estamos aquí. Dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos cada uno con su incensario en su mano, y subían una nube espesa de incienso. Versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Miren nomás, qué aberración. Ancianos de la iglesia, ancianos, cuando les llamamos ancianos, habla de ministros, de pastores, de gente que tiene a su cargo responsabilidades, estaban viendo pornografía, inmoralidades, tenían cosas que no deberíamos de ver. Pero voy a seguir leyendo, versículo 13, ahorita les voy a oportunidad que hablemos y charlemos de este tema. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está en el norte, al norte. He aquí las mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Ese es una copia barata de lo que es el nacimiento de Jesús. Ahorita la vamos a explicar. Versículo 15, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y aquí viene la más fuerte abominación, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, dice aquí, he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, dice, 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, como traicionando a Dios, dándole espalda a Dios, dándole espalda al templo del Señor, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Estaban adorando al sol Invictus. Es la imagen, el dios de los romanos, es el dios de la mitología griega, que tiene que ver con la hostia, tiene que ver con un montón de paganismo. Entonces, yo aquí le puse la otra diapositiva. Número 1, la primera abominación, culto al miembro viril, a aquello que hablamos. La idolatría, la inmoralidad o la pornografía, y culto a Tamuz, y el último culto al dios Sol Invictus, que eso tiene años, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo quiero platicar con ustedes. Yo ya leí los versículos, la instrucción, esto lo enseñó el apóstol Sergio en un sábado, y que queremos ahondar un poquito más, y por lo que no saben o no lo vieron, pero necesitamos dejar esto bien claro y que no haya lagunas mentales, porque muchas veces decimos, pues, ¿qué tiene de malo esto? Porque hasta ven iglesias cristianas donde hay pastores que celebran. Ahora ya hay cánticos de alabanza de la Navidad, de muchos famosos. Sí. ¿Cómo ves, pastor? Te dejo la palabra, perdón. Pues sí, el pecado, aquí lo que está hablando Ezequiel es un incremento, ¿verdad? De la maldad, de la iniquidad, ¿verdad? Y si lo trasladamos al tiempo nuestro, vemos que prácticamente eso es lo que se está viviendo ahorita, ¿no?
el culto al sexo, ¿no? Cómo se ha incrementado de una manera terrible. Usted ve la tele y los comerciales, los programas, ¿verdad? Anunciando cosas que a veces uno dice, pues es que eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Con lo que yo quiero ver, pero al final ahí está, ¿no? Y entonces vemos cómo se ha incrementado la maldad. Y esto ha venido a hacer un impacto sobre la gente, ¿verdad? E incluso también sobre los cristianos, porque siempre le buscamos el lado bueno, aunque no tenga nada de bueno. Le buscamos un ángulo por el lado del cristianismo, aunque no tenga nada que ver con Dios realmente, ¿verdad? Como usted comentaba hace un rato, pastor, acerca de Constantino, que él llega al trono en Roma en el año de 1300 después de Cristo, que él entre comillas se convirtió, ¿verdad? Y se introdujeron un montón de fiestas paganas, eso lo dice en la historia, ¿verdad? Claro. Usted puede ir a una librería cristiana y compra el libro de la historia de la iglesia y ahí viene. Y entonces él, como aparentemente él se convierte, entonces empieza a ganar a la gente. Pero dice que muchas fiestas paganas empezaron a hacer de la iglesia y que solo unos cuantos que no aceptaron aquello, pues se apartaron, ¿no? Entonces, y vemos que en este tiempo esas fiestas que hay vienen desde ese tiempo, y no solo desde ese tiempo, vienen desde mucho más atrás todavía, ¿verdad? Por eso es que Dios, fíjese lo que dice Dios en Levíticos, lo voy a leer, Levíticos capítulo 18, verso 30, ya Dios ya estaba empezando a prohibir ciertas fiestas, ¿verdad? Que eran paganas y que eran una abominación delante de Dios, ¿verdad? Y que Él no las aceptaba. Y fíjese lo que dice aquí, se los voy a leer. Levíticos capítulo 18, verso 30, estoy en la Biblia de las Américas. Por tanto guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practican antes de vosotros, fíjese. O sea, desde antes ya había ese tipo de fiestas paganas. Para que no os contaminéis con ellas, yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces, hay cosas que se han venido de generación en generación, de generación en generación, y que han llegado hasta nuestro tiempo. Israel dice que ofrecía sus ofrendas debajo de los árboles. ¿Y qué es una ofrenda? Es un regalo. Un regalo es una ofrenda. Y era debajo de un árbol. Y ahora, no estamos tratando de molestar a nadie de ninguna manera. No. ¿Verdad? Tampoco estamos tratando de decir que nosotros tenemos la verdad absoluta de ninguna manera, porque pues nos podemos equivocar también, pero sí tratamos de seguir aquellos principios que Dios ha establecido. Entonces Israel ya tenías, y esa no era una costumbre de Israel, ofrecer regalos, ofrendas debajo de los árboles. Esa era una costumbre pagana. Así es. Que Dios les prohibió. Tengo el versículo, pastor. Pero que al final ellos la tomaron también. Entonces debemos de tener cuidado qué aceptamos en nuestra casa, qué aceptamos en la iglesia, qué permitimos aún en nuestra familia, ¿verdad? Porque algunos pues todavía tenemos familiares que aún no son cristianos y ellos celebran y festejan y nos invitan y quieren que vayamos, ¿verdad? Yo creo que deberíamos de tener cuidado dentro de todo eso, ¿verdad? No estamos imponiendo aquí nada de ninguna manera, hay libertad, amén. Si usted decide bueno, no hay problema, ¿verdad? Eso no nos afecta, pero yo creo que sí deberíamos de tener mucho cuidado con todo lo que se ha venido sobre este planeta. Así y aparte es. que todo esto tiene que ver también con la mercadotecnia, ¿verdad? Adelante, pastor. Exacto. Deuteronomio dice 12:2, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros van a heredar, porque Dios le dio las naciones a Israel, dice, heredaréis, sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Voy a leer el otro, Ezequiel 6:13, y sabréis que yo soy Jehová, dice, cuando sus muertos están en medio de sus ídolos, en alrededor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso, ahí habla a través del árbol, y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y este es el más cardíaco, Deuteronomio 16:21 y 22, no
plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios. Mire, pastor, y mira, Frank, ¿y cuántos ministros de hoy en día tienen sus árboles en sus iglesias? Y aquí dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Es como una idolatría. Es como algo que Dios claro. le trae. Entonces, lo que tú mencionabas de Levítico, pastor, y que tenemos que tener cuidado porque a veces ya transgiversamos. Por ejemplo, la Pascua en Estados Unidos la celebran, literalmente ya no es como la Santa Cena. El mundo, hablan de aquel conejito de Pascua, Sí, el conejo de Pascua. donde son regalos para los niños, lo hacen, el enemigo lo hace tan sutil, ¿verdad? Y mira, es que es una sorpresa, es una costumbre hebrea de que tenían que sacar toda la levadura de la casa, ¿verdad? Pero nada tiene que ver con el conejito de la Pascua, donde ya todos celebran eso, como decías tú, regalos, una ofrenda, bajo del árbol. Lo que hacen ahora en esa fiesta pagana, en esa fiesta que no es de Dios, que muchos le atribuyan que nació Jesús, pero tenemos las fechas, tenemos a lo que dice la Biblia, cuando nació Jesús no fue ni siquiera en el 25 de diciembre. Eso fue lo que hizo Constantino, metiendo esa fiesta que ya era de antigüedad, ¿verdad? Entonces muchas veces por la ignorancia dice, pues no, otras cosas peores hacemos. ¿Qué tiene mal un arbolito? Pero estamos ofendiendo a Dios por lo que estábamos leyendo de Ezequiel capítulo 8 y todas sus abominaciones. Entonces deberíamos de reflexionar, iglesia o hermanos que nos están viendo o familia que nos está viendo. No se trata de atacarlos, se trata de enseñar con la palabra y que aprendamos de que el 25 de diciembre no nació Jesús. Podemos ahorita con la ayuda de Dios, hay algunas referencias porque cuando estuve embarazada, Elizabeth tenía 6 meses, estaba embarazada de Juan el Bautista, de ahí se toma como referencia. ¿Y por qué? Porque él tenía un turno, su papá Zacarías tenía un turno de sacerdotal y hay una base, cuando entró y cuando estaba embarazada. Entonces de ahí partimos, cuando nace nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces no es la fecha que nos han enseñado la religión o la religión imperial, o lo que nos han enseñado la religión evangélica también, porque Sí, muchos sí, sí. celebran también ese día, que realmente no es. Y no es por ir en contra de ellos, ni estamos peleando, sino que estamos enseñando, y que realmente yo sé que a muchos no nos afecta, pero a muchos todavía tienen eso en su corazón. Ay, es que un arbolito, ay, es que la Navidad, ay, es que los villancicos, hasta te ponen una música así media, para que sientas así medio, que tu alma se retiemble, ¿dan? Esas, empiezan sí, a claro, cantar, claro. y entonces hay que tener cuidado, Frank. ¿O cómo ves, Frank, de todo lo que hemos estado diciendo, Pues ¿verdad? sí, el problema es cuando no hay temor dentro de la iglesia, y comenzando con el ministro, Exacto. porque si el ministro está mal, va a estar mal el pueblo. Dependiendo cómo esté la vida del ministro, así va a estar la vida del pueblo. Vemos a un Josué cuando llama a los ancianos. Hoy en este día, pues, nuestro pastor nos llamó aquí como ancianos porque de alguna u otra forma tenemos algo enfrente. Me gusta donde le dice Josué a los ancianos en versículo 14 del capítulo 24: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad. ¿Qué es integridad? Una persona íntegra es una persona completa. Una persona que lo que piensa lo habla y lo que habla lo hace. La persona íntegra. Entonces, cuando no hay integridad en el ministro, pues tampoco va a haber en el pueblo. Tiene que ver mucho con la autoridad, porque el pecado pues va evolucionando. Ayer que compartieron aquí, nuestro pastor pues habló de un incremento. Me llama la atención porque ahora que fui en Oaxaca voy a meter algo de lo profético. Un anciano tuvo un sueño. Me dice, hermano, tuve un sueño y no sé qué significa. Le dije, dime a ver qué soñaste. Soñé chivos bravos, toros bravos. ¿Y qué pasa? Que estos chivos me seguían y también los toros me seguían. Después miré 2 perros negros y 3 perros blancos. Yo me subí arriba de un árbol y me agarré de una rama o de una vara. Dice, y cuando me di cuenta, pues aquellos ya se habían ido porque a alguno de ellos lo agarré de acá y ya no estaban.
Entonces le dije, mira, lo que representa es esto, es incremento de rebelión. Chivos bravos, toros bravos, habla de un incremento. Y al final habla de ocultismo, habla de antigracia, porque 2 perros negros habla de ocultismo, 3 perros blancos, ahí ya está hablando de 5 cosas, antigracia. Quiere decir que si tú no amonestas a una persona con tu autoridad, esa persona va a ir creciendo, creciendo. Por eso le dice Samuel a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl era rebelde, pero Saúl tuvo un giro después. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar a consultar a una pitonisa. Y ahí habla de abominaciones. ¿Cómo y de qué forma vamos a quitar esto de la iglesia? Aplicando la autoridad. Si la autoridad no teme a Dios, tampoco el pueblo. Si la autoridad no es íntegra, tampoco el pueblo. Dependiendo cómo esté la vida del pastor o del padre de la casa, así van a estar su familia o la iglesia. Muy cierto. Lo único que de lo que hablas, yo creo con todo mi corazón que es real. Pero ¿dónde dejamos, por ejemplo, pastor, hablando de la gente que mira a esos artistas cristianos que jalan a millones de gentes y que tienen un montón de likes y que ellos celebran? O sea, te ponen a ti como, bueno, pastor, pero ustedes nos enseñan una cosa, ¿y por qué ellos, que tienen un montón de seguidores, pero no se dan cuenta que lo único que están es engañando, ¿verdad? O sea, algo que decía él, y son hasta pastores también ellos, y dicen, mira la iglesia que tiene, y mire usted la iglesita que tiene, ¿no será que usted está mal? O sea, lo que tú decías, Constantino metió un montón y se contaminaron todos, pero hubo un pequeño pueblo, un remanente que realmente no se dejó contaminar. Y es lo que ahorita es lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Porque decía que la autoridad, sí, como esté en la cabeza, como sea sacerdote va a ser el pueblo, pero a veces que, nuestro Dios maravilloso, le decía a Moisés, Señor, tú sacaste ese pueblo de Israel, ¿qué va a decir las demás naciones? Que no pudiste cambiarlo. Y tenían a la mejor autoridad de todos, sin contradecir lo que está diciendo. Pero realmente hay gente que no le entra la palabra, no quiere entender, porque quiere seguir con las costumbres o con lo que le gusta a su carne, no su alma, ¿verdad? Porque decir, meter sentimientos, porque estamos tratando no de implantar ni de imponer, sino de enseñar. Entonces, lo que decía Frank es cierto, pero ahí, ¿qué hacemos con ese tipo de cosas donde tú escuchas ahora en las redes sociales? Es algún arma de 2 filos. Hay mucha bendición, pero la mayoría es cosas que tú dices te derriban, porque hay gente que, por decirlo así, gente famosa, mucho más que uno, que Dios los bendiga, porque ya tienen años en el Evangelio y son siervos de Dios y los bendecimos, pero se salen de los parámetros de Dios porque ya empiezan a decir y empiezan a celebrar pues fiestas paganas. Hablan de cosas lindas, pero terminan metiendo abominación o idolatría. Yo no sé cómo le podíamos ahí hacer, pastor, para poder que entendiera el pueblo, ¿verdad? No es que Pues aquí lo que podemos hacer, yo creo que solamente es a través de la enseñanza. ¿sí? Y volver a los principios bíblicos, ¿no? Claro. Que están establecidos por Dios y a través de la enseñanza, porque la enseñanza pues nos da entendimiento y abre los ojos, Amén. ¿no? Entonces, cuando nosotros le enseñamos a la iglesia, o se le enseña a la iglesia, pues va a venir el entendimiento y la revelación de parte de Dios. Es como yo le decía hace un rato, platicaba con el hermano Fran, para poder apartarnos o renunciar a algunas cosas, lo primero es ser salvos. Sí, eso es inminente, Vital. ¿verdad? Sí, vital para poder ir entendiendo lo que realmente Dios quiere de mí y le agrada. Y luego es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos puede dar la revelación necesaria para poder entender qué es lo que sí le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Por eso lo dice en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús dijo, y Él los va a guiar. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y nos va a mostrar cuando algo no es verdadero y no es de Dios, ¿sí? Entonces, y eso es importante, la enseñanza. Y claro, con todo respeto, es que a muchos quizás no les interesa la salvación de la gente, sino con que
¿verdad? Haya un ingreso, o no sé yo cuál sea el objetivo, ¿verdad? Y sí, cierto, hay, no sé si podríamos llamarles salmistas o artistas, ¿verdad? Artistas más Para, bien. para no ofender a nadie, que pues sí cantan canciones, ¿no? Y de repente con un enfoque a lo que ahorita viene, ¿no? A estas fechas, a la Navidad, y sí le dicen a uno, y no solo los de fuera, sino aún los de la misma casa. Así es. A veces nuestro, oye papá, pero si él canta y pues uno tiene que explicar y la mejor manera para que alguien entienda pues es explicándole y haciéndole ver las cosas, pero que también el otro quiera aprender, porque si el otro no quiere aprender, ¿verdad? Pues nunca, aunque le expliques y le expliques, van a darse las cosas, ¿no? Entonces, para poder ayudar al pueblo yo estoy convencido que es a través de la enseñanza, Sembrar y regar. a través para de la que crezca. palabra y bíblicamente, ¿no? Como aquí dice en 2 Corintios, capítulo 6, verso 17, dice, por tanto salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y ahí está hablando, si leemos unos pasajes anteriores, está hablando de una unidad, de no unirnos en yugo desigual. Y esa unión desigual no solamente es en el matrimonio, ¿no? Puede ser una amistad, un cierto con los que trabajas, o yo voy a tener un negocio, pero me uno con gente que no ama a Dios. Cuidado. Hay que tener cuidado porque en este tiempo ellos van a permitir muchas cosas. Y ahí podríamos entrar en conflicto. Por eso es que debemos de tener cuidado. Entonces el apóstol Pablo aconseja aquí, dice, por tanto salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Entonces eso es importante que lo entendamos, y este es un pasaje que le podríamos exponer a la iglesia y decirle, mira, sí es cierto, ellos cantan de esta manera y hacen esto y tienen fama, pero veamos lo que dice la Biblia. Claro, claro, y no dejarse llevar porque mueven multitudes, porque realmente es un don que Dios les dio, pero ya fue trastocado ese don, ya se fue Sí, claro, algo claro. que hasta lo atribuyen como que ellos fueran de ellos y no de Dios, ¿verdad? Que cuando Dios te da es para edificar el cuerpo de Cristo. Y desgraciadamente también me baja mi corazón, pastor Frank, el apóstol Pablo que habla, creo en Romanos, me dice que les dio una mente reprobada, porque cambiaron la verdad por la Sí, mentira. está en Romanos capítulo 1. Entonces ya no hay, por más de que tú, es algo, yo sé que algo que Dios me ha enseñado, no puedo yo escribir en un libro, en un cuaderno que ya está escrito. Hay que votar todo eso y es bien difícil, pero para Dios no hay cosa difícil ni imposible, ¿verdad? Sí, Entonces, claro, como claro. ya se les enseñó, como ya se les hizo costumbre, como no lo ven malo, como no pasa nada, y pues cada año están celebrando, ¿verdad? Al Sol Invictus, al Dios romano, a Mitra, el mitraísmo, todo esto que conlleva al paganismo, ¿verdad? Que son dioses de Babilonia, o dioses de los griegos, ¿verdad? Que van mezclando. Entonces la gente dice, pues no pasa nada, no hay ningún problema. Cuando realmente tenemos que ver que las fiestas que Dios dejó, las solemnes, las fiestas sagradas, las que hemos explicado al principio, pero para muchos piensan que una de las fiestas, las más importantes en el mundo entero, celebra Navidad. Cuando Sí, sí. Navidad es natividad, es cuando uno nace de nuevo, es cuando realmente tiene un encuentro con el Señor, donde uno dice, yo he decidido seguir a Cristo y renuncio a todo esto, ¿no? E incluso hay cosas que nos enseñaron nuestros ancestros, padres, abuelos, y uno rechaza todo eso. Entonces yo creo que es de suma importancia enseñar, como dices, es lo más importante, siembra y riega la palabra, el crecimiento lo hará Dios, pero va a haber gente que sí lo quiere y entiende y reflexiona, pero hay gente que no, como lo tiene tan impregnado, entonces se aferra, ¿va? Pero se trata, nosotros hermanos que nos están mirando, no se trata de contradecirlos, sino de edificarnos, ¿verdad? Y no estamos refutando ni estamos destruyendo, sino tratar de edificar y construir y poner nuestro granito de arena, porque no somos quien. El único que convence es el Espíritu Santo. Enseñamos por medio de los mensajes, por medio de la palabra, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en no desviarnos, porque estamos viendo el tiempo final y por eso tenemos que ver esto. Y por eso es que la marca, la ATAU, no es para todos, el tintero es para aquellos que clamaron, aquellos que realmente tienen en su corazón, ¿verdad? Dejar lo malo, como decías, y cambiar. ¿Cómo ves, amado Pues sí, lo importante es Francisco? predicar la verdad y esforzarse a vivir la verdad.
El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué significa eso? Bueno, O sea que yo tengo que preocuparme por mi salvación, cuidarla Sí. con temor y con temblor. Aquí nuestro pastor está haciendo su función, él está predicando al pueblo. Él está cuidando con temor su salvación, pero ahora yo también tengo que cuidar la mía, porque él no me va a cuidar a mí, me voy a cuidar yo. Él está predicando la verdad, ahora mi deber es no solamente oír, sino hacer. Amén. Y cada uno mire cómo sobreedifica, porque cada uno es responsable de uno mismo. Dice Ezequiel, creo que capítulo 18, el alma que pecare, esa morirá. cierto. Él predica, pero ahora usted pues mire cómo sobreedifica. Si usted se pierde, no digas que mi pastor no me enseñó, él te está enseñando. Eres tú el que no quieres aprender ni vivir lo que estás aprendiendo. Así es. Incluso, bueno, lo que aportas, pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:23, la ley de la libertad, nos la han Sí, claro. mostrado. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí habla de la edificación, ¿verdad? Pero el otro punto, porque es un triángulo de la libertad, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu como Señor, el que enseña en la iglesia no es el pastor, no somos nosotros ni el apóstol, es el Espíritu de la palabra. Uno lanza el mensaje y el corazón que tiene el abierto su corazón va a recibir el mensaje y va a decir, cierto, hay que cambiar. No necesitamos ponerle una pistola, no necesitamos a la gente apretarle el cuello, el buche, tienes que cambiar. No, el Espíritu Santo los convence. El espíritu de la palabra, el dabar, el musar, la instrucción. Hemos estado hablando, gracias a Dios, y que Dios nos da la oportunidad de ver cómo la palabra tiene que evolucionar en nosotros. El verbo encarnó, tiene un catartismo, una remendación, una restauración, ¿va? Y por eso dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que tener nosotros esa convicción, hermano. Sé que a mí me costó recibir este mensaje cuando recién me convertí. Yo no veía malo a muchas cosas. Para empezar, oír música del mundo, decía, pues qué tiene malo oír a Julio Iglesias, o sea, tiene nombre, apellido de iglesia, decía yo, de templo, ¿va? Camilo Sesto, cuando los de mi época, ya ahorita esos ya son, ya no, a lo mejor sí están todavía sus músicas, no lo escuchamos, gracias a Dios ya pasó. Roberto Carlos, Un gato en la oscuridad, detalles, todo eso, a veces cuando lo escucho sí que voy y me recuerdo porque se las ponía yo a mi esposa cuando era mi novia, ¿verdad? Ahora ya no, ahora yo le canto al oído, ¿verdad? Pero todo eso, entonces cuando llegó el Evangelio, estoy como muchos, decían, no, pues el árbol, que yo iba a cortarlo con mi esposa y yo seguía y conocía a Dios y ya acababa de convertirme. Entonces nos íbamos acá a un pueblo de aquí de Puebla a cortar el árbol y llegábamos con mis hijas contentos, poníamos y regalos y estábamos emocionados porque conocíamos un Dios, pero cuando ya Dios nos abrió el entendimiento, cuando Dios nos quitó eso del corazón, yo decía, no, pues esto es abominación, yo no tengo por qué, yo tengo que obedecer a Dios, todo lo que Dios me pida lo voy a hacer, todo lo que el Espíritu Santo me diga, si el Espíritu Santo me dice, haz esto, lo tengo que hacer, si me pide esto, como lo hizo con Abraham, sal de Ur de los Caldeos, salió, dejó a su familia. Sí, sí, Ahora claro. dame a tu hijo que te di a Isaac, dámelo. Ahora al que más amas, obedeció. O sea, aquí no se trata de meter sentimientos, aquí no se trata de ser religioso, aquí no se trata de ser costumbrista, aquí se trata de obedecer a Dios. Ese es el mensaje de salvación. ¿Me amas? ¿Me vas a seguir? Sí, acepta, aquí está, es esto. Y nada de que, no, Señor, te voy a seguir, pero voy a tener siguiendo estas costumbres. No, hay que votar todo ese tipo de cosas. No solamente la Navidad, hay un montón de cosas, pero dentro de todas ellas lo que más abomina al Señor es ese sol invictus, ese Dios invictus, le dieron la espalda al Señor, lo traicionaron. Esos 25 varones estaban adorando a ese Dios sol que representa la religión, que representa Babilonia, que representa un montón de cosas. Entonces, hermanos amados que nos están mirando, escuchando, de verdad, si usted tiene dudas de lo que estamos tocando el tema, puede hacernos por ahí por las redes. Aquí tenemos hermanos en los medios de comunicación que nos van a pasar una lista y poder contestarles con mucho amor, respeto. Y si no lo sabemos, pues ni modo, pero Dios sí lo sabe y queremos hacerlo. Por eso hacemos este programa. No se trata porque nos creamos mucho por llenar un espacio, sino para bendecirlo, para que seamos edificados mutuamente. Aquí Dios trae estos siervos,
y que sé que tienen el temor de Dios y tienen sobre todo la revelación que Dios nos da, porque no podía yo traer aquí a un hermano que todavía celebra Navidad para decirle, y a ver, dinos tu Sí. experiencia, ¿verdad, pastor? Sí, ¿Cómo yo creo ves? que aquí no tratamos de contender con nadie de ninguna manera, ¿verdad? Ni tampoco estamos tratando de decir que estás mal, no, no, de ninguna manera, ¿verdad? Yo creo que va a llegar un momento en el que Dios les va a dar entendimiento, ¿verdad? Y revelación para que puedan asimilar algunas cosas Claro. y se puedan despojar, ¿verdad? Y solamente tratamos pues de ayudar, exponer el Evangelio, ¿verdad? Y cuál es ese propósito, ¿verdad? El propósito pues es realmente alcanzar, ¿verdad? El objetivo, la meta, que es la vida eterna. Amén, amén, amén. Porque si no la alcanzamos, entonces como que eso no sería así, ¿verdad? Y lo que buscamos es la salvación. Así es como aceptar a Cristo. Amén, me bautizo, amén. Pero todavía traigo un montón de cosas que no quiero cambiar, y aunque ya me las enseñaron y no estoy de acuerdo y no me parece, pero se le está dando pie de imprenta, Biblia, escrito está en la palabra. No se trata de molestar a nadie, como decía el pastor Berna, se trata de enseñar, de educar, de saber que Dios tiene beneficios para todos aquellos que obedecemos al Señor y que tenemos que hacerlo conforme a lo que Él dice, no lo que querramos, ¿verdad? Porque si no estamos llevando la salvación. Ok, ya somos salvos, pero no soy parte de la novia, no soy parte de la esposa, no soy parte de la que he creído, sino que aquí requerimos, hermanos amados, oyentes y que nos están aquí presencialmente también, que no se trata de que nosotros seamos mega, tera, santos, no, se trata de que todos juntos nos edifiquemos y que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo es, amado Sí, amén. Frank? ¿Verdad? Sí, pues de hecho los que ya fueron predestinados, elegidos desde antes de nacer, pues yo creo que esos nunca se van a perder. Sí van a tener sus luchas, el paganismo va a querer llevárselos. Yo como ejemplo lo digo, me fui un año y sí tuve problemas un poco fuertes, pero pues gloria a Dios, Él me reveló que regresaba de nuevo. Ahora que he regresado, pues yo ya no quiero nada, absolutamente nada con el mundo. Si tú eres predestinado, elegido, tú nunca te vas a perder, porque como nos enseñaron, nuestro apóstol enseñó que hay 3 grupos, unos que no se pueden perder, otros que no se pueden salvar y otros que están que se pierden o que se salvan. Entonces ahí hay que cerciorarse de qué grupo soy. Por ejemplo, como él dijo, no vamos a orar por el anticristo porque pues nunca se va a salvar. Pero tú que eres predestinado, elegido para salvarte, pues, por más que sea, no te vas a perder. Ya fuiste predestinado para eso. Sí, de hecho me llama la atención lo que se ha estado comentando acerca del paganismo, cómo entró el paganismo. De hecho hubo un personaje que se llamó, tal vez aquí nuestro pastor si esté enterado, un tal Julio I. En aquellos tiempos hacían 2 fiestas anuales, una al sol Invictus y otra a Júpiter, dios de la agricultura. Entonces cuando entra el paganismo en la iglesia, lo que hicieron fue quitar esas 2 fiestas anuales y ahora empezar a festejar el cumpleaños de Jesús en lo que hoy le llaman la Nochebuena. Por eso me llama también la atención en el libro de Apocalipsis capítulo 12, solamente es una aportación, sí. Dice, apareció pues en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Sabemos que es la iglesia, esa mujer. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata. Estuve meditando qué representa también ese dragón escarlata, aparte de ser un demonio, pues representa al paganismo. Escarlata, eso habla de paganismo. Por ejemplo, en la religión yo veo que usan mucho el escarlata, no sé si has meditado en eso. Entonces el paganismo se mete dentro de la iglesia que Jesucristo había comenzado cuando tenía sus 30 años.
Entra el paganismo cuando los romanos tienen dominio sobre todo el mundo. Entra el paganismo y ahora empiezan a meter una serie de paganismo, empiezan a llegar griegos de diferentes partes del mundo con sus costumbres y ahora se empieza a corromper el evangelio. Ya no es un evangelio puro, sino que ahora es un evangelio apóstata. Amén. Sí, incluso lo que mencionabas de eso de las fiestas, el solsticio de invierno, que es el 25, que es cuando establecen que nació Jesús, que yo tengo por aquí una diapositiva, a ver si me la ponen ahí los de medios, donde es el nacimiento de Jesús y podemos verlo ahí que cuando nace los turnos, ¿verdad? Y están las citas. Sí. Espero que mis hermanos de medios lo pongan para solo introducirnos un poquito. Y para aquellos que tienen la duda, que dicen que nació el 25 de diciembre, no es cierto. Él nació más o menos aproximadamente, está entre septiembre y octubre, en Timshri. En ese tiempo nació el Señor. Espero que se lo pongan ahí. ¿Por qué? Porque si vemos Lucas 1:5, solo para una aportación, ya vamos a finalizar. Y yo sé que si tiene preguntas o no tiene preguntas, pues de todos modos, no es ese, es otro, donde nace Jesús. Esas son fiestas paganas. Yo veo que dice en Lucas 1:5, usted lo tiene como, anótelo ahí, comienzan los turnos sacerdotales, ¿verdad? Entonces vemos que era el octavo, la octava orden que estaba en turno, Zacarías. Lo podemos corroborar en 1 Crónicas 24:10, solo para darle un dato. No quiero leer la Biblia, solo estoy dando las bases bíblicas para que usted lo investigue. Entonces vemos ahí que aparece el ángel, le dice a Zacarías, Elizabeth va a estar embarazada, y esa es como referencia. Si tenía 6 meses él, la Elizabeth, Chabelita ya embarazada, entonces llegó María, embarazada de Jesús, de ahí empieza a contar uno. Por eso es que uno deduce, ahí está en la Biblia, ahí están los, cómo sacar, ¿verdad?, el nacimiento. Ahí ya se lo pusieron, ahí gracias hermanos de medios. Ahí usted sáquele una foto y vea, y están las bases bíblicas cuando nace Jesús. Y esa es la fiesta de los tabernáculos, que representa que Jesús, el Dios, el Verbo, encarnó, se tabernaculizó, según el Evangelio de Juan 1:14. No lo que yo digo. Ahí nos traen unas preguntas y por ahí también nos traen unos cafés, por favor, que nos tienen aquí sin agua, por favor, amados. Y ya vamos a ir terminando y creemos en el Señor, en el Todopoderoso, el que nos dejó estas bendiciones, pero queremos también, hermanos amados, que con todo el respeto que se merecen, no se trata de señalar, que se sienta ofendido, es usted, mire, esto se lo tiene que revelar Dios, esto, lo que decía nuestro hermano Frank, tiene que venir una revelación, ¿verdad, pastor? Si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? La revelación es cuando uno ya la practica las cosas, porque puedes tener el entendimiento, pero el entendimiento solo a veces te envanece. Conocimiento ya va más allá, pero ya cuando viene la revelación al corazón y baja los pies, ya uno empieza a practicar la palabra, ya no necesita de esto, de lo otro, ya conoce al Dios de la gloria y no necesitas a nadie más para que te diga qué. Pero vamos a entrarle a las preguntas. Creo que aquí hay como 200 Ya preguntas. algunas, Pero, no sé si pero con la ayuda de Dios y ¿qué dicen, Pastor Ama? A ver, escoge la que quieras, la que más te guste, ¿no? ¿Qué dice? ¿se la leo o se la paso? A ver, Se la leo. Bueno, veamos. mire, aquí es una persona. Soy una mujer divorciada con 3 hijos pequeños. El papá de mis hijos aún les enseña la Navidad. Él no quiere que yo les prohíba a mis hijos, pues dice que solo son niños. ¿Cómo puedo enseñarles a mis hijos sin tener problemas con sus padres, con su padre? Muy buena pregunta, muy Quiere buena pregunta. evitar el problema aquí, esta mujer, acerca de con su esposo, porque él enseña a sus hijos a que pues, celebren la Navidad. Pastor. Yo creo que él ha de ser inconverso, me imagino, por el dato. Sí. Ella de ser cristiana. Tú guarda tu corazón. Me baja aquí ahorita aquel versículo que está en Segunda Reyes, capítulo 5, donde aquel Naamán le dice, Sí, Naamán. yo ya me convertí, yo creo que Dios me sanó, pero no se enoje mi Dios cuando yo entre al templo del rey al que le sirvo, me va a meter a sus templos y sabe usted que usted es el único Dios. No estamos diciendo que participemos,
pero para llevar la paz, ¿verdad? Para que no haya pleito, ¿verdad? Y a los hijos hay que cimentarlos, cómo enseñarles eso, pues Dios les va a ir revelando, porque ese es el problema a veces de lo que decías, casarte con un yugo desigual que no conoce. Si él conoce de Cristo va a ser fácil por medio de la palabra, las bases bíblicas, pero si no es cristiano, pues va a haber problemas, ¿verdad? Es un consejo para no tener pleitos, y si estamos esperando que él se convierta realmente, porque realmente lo que quiere Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cómo es, Frank? ¿O qué Frank, puedes aportar tú en tu experiencia de casado? Pues en realidad nosotros no practicamos ninguna religión. Nosotros lo que practicamos es una vida nueva en Jesucristo. Amén. Segunda carta a los Corintios dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si la hermana en realidad ya nació de nuevo, pues va a ser manifiesto. Yo creo que eso de estar debatiendo en la casa de que no, pues el niño no se tiene que bautizar o que la niña no tiene que hacer su primera comunión, yo creo que Dios no nos llamó a debatir con nadie, solamente a hacer ejemplo. Por ejemplo, ya en mi casa, allá, pues, o su casa, allá hay mucho paganismo. Yo solamente llegué enseñando lo que he aprendido. Una de ellas la limpieza, otra de ellas ser humilde, ser sencillo. Yo nunca me metí en debates, pero de lo que yo me fui apartando fue de lo que ellos hacían, porque me di cuenta que eso me estaba haciendo volver atrás nuevamente. Yo me tuve que apartar. Entonces la hermana lo que tiene que hacer es dar un buen ejemplo. Dar un buen ejemplo y no inculcar una religión más, Claro. porque no pertenecemos a otra religión. Debe dar un buen ejemplo y con su buen testimonio su esposo va a cambiar y sus hijos también van a cambiar. Oh, qué buena aportación, lo dice Pablo, ¿verdad? A las mujeres. Sí, No hay un matrimonio mixto, pero parece que ella es divorciada, está Sí, separada. ella ¿verdad? es divorciada. Yo Y ahí. ese es el problema, que los hijos no saben para dónde darles. Cuando... Sí, es un conflicto realmente sí fuerte, porque los hijos ahí casi se vuelven locos, no sabe ni con quién jalar. Si uno los regaña, se van con el otro; si allá los regañas, se vienen para acá. Pero con la ayuda del Señor, amada hermana, usted Gracias. ponga a sus hijos en las manos del Señor, y al tiempo Dios se va a encargar de enseñarles, y al tiempo ellos, no sé si ya sean cristianos, no lo sé, pero al tiempo Dios se va a encargar de ministrarlos y Él los va a liberar de esas costumbres, ¿verdad?, paganas realmente. La Biblia lo dice en Proverbios 6:22: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces usted enséñele a sus hijos que es incorrecto. El papá no está de acuerdo, pero aquí tampoco no nos dice con quién están los niños, ¿verdad? Al que alcanzo a entender que posiblemente están con la hermana. Entonces usted enséñele lo que usted le tiene que enseñar a ellos. Usted sea sabia, así como a Abigail, ¿verdad? Ella fue sabia, así que pues que Dios me la bendiga y le dé sabiduría para poder ayudar a sus niños. Amén, amén, le Y bendecimos. aquí hay hermano. otra pregunta, pastor, también dice: ¿es malo ir a las cenas de Navidad con la familia aunque yo no adorne? ¿Aunque yo qué? Aunque yo no adorne. Es malo. O sea, si es malo ir a cenar. No lo creo. Gracias. No lo creo, hermano, que nos estás mirando. Tu corazón ya le pertenece al Señor, y obvio que si tienes que llegar ahí para, pues no tanto para celebrar la Navidad, porque tú ya eres cristiano, pero por misericordia, por amor de donde nos sacó el Señor, mi consejo es de que vayas, estés con ellos. Claro, no vayas a andar arrullando al niño, ¿verdad? Sí, Ya sí, sería. tener cuidado. Sí. Yo creo que aquí es tener cuidado, tener un parámetro, ¿verdad? Exacto. Hasta dónde puede llegar, y no porque ya cuando se va haciendo más noche y más tarde, pues ya la familia empieza a sacar otras cosas. Así es. Sí, ya que sacan el vino y ahí, y al final, como es familia, no solo te invitan, sino que te quieren obligar. Exigir. No, ahora vas a tomar si estás con nosotros. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Un tiempo y que nos vemos, ¿verdad? ¿No? Incluso te dicen, o te pega tu pastor, Sí, sí. o te lo prohíbe tu pastor.
hasta uno se lo agarran ahí. Como que uno fuera Dios, no, está la Biblia. O sea, yo estoy aquí, vamos a orar, a bendecir, estamos aquí, por hacer una coinonía, hermandad, son mi familia, los quiero bendecir, amén. Aunque uno no crea, pero no que participe de ellos, sino que uno tiene que ellos se conviertan en nosotros, no a nosotros a ellos, ¿verdad? Terminemos Sí, bailando claro. la noche y ya bien Sí, bolos. claro. ¿Cómo? Tener cuidado, No, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Sí, y Hermano, hermano Fran. ¿es malo que vayan Sí, a las fiestas? ¿entendió? Pues siempre y cuando no seamos piedra de tropiezo para los demás, eso es lo que lo que aconseja el apóstol Pablo. Amén. ¿Qué pasa si un hermano débil en la fe Eso es bueno. te te ve que te metes a festejar junto con los inconversos la Navidad? ¿Qué va a pensar el de hermano débil de ti? Entonces tú trata de no ser piedra de tropiezo para los débiles. En sí, no es malo, dice el apóstol Pablo, comed todo de lo que hay en la carnicería, todo es todo, porque con la oración de fe Santificamos. es santificado. No está mal ir a una fiesta, siempre y cuando Dios te ponga el sentir de que vayas. Pero si Dios te pone el sentir que no vayas, obedece a Dios, porque es mejor obedecer a Dios antes que a todos los hombres. Amén. Tú obedece a Dios, porque si tú vas a una fiesta, es probable que ahí Dios te use como evangelista y la mayoría reciban a Cristo a través de ti. Pero siempre y cuando tú vayas con la guianza de Dios, con la autoridad de tu pastor, con el temor de Dios y no ser piedra de tropiezo para los hermanos débiles. Creo Sí, que, amén. perdón, pastor, lo que dice es bueno, pero quiero aportar un poquito porque a veces hay gente tan religiosa que va a juzgar y a decirles, ¿y por qué están tomando? ¿Y por qué? Pues si saben que es familia y que ellos no conocen claro, al Señor, se espantan porque están bailando, porque están comiendo, porque están conviviendo. Entonces hay gente, con todo respeto lo digo, no aquí, no ha pasado, pero gente tan religiosa que va a juzgar a los demás. Entonces, ¿para qué va? Sí, yo creo que hay que tener cuidado dentro de todo esto, Como ¿no? decían, sí, amén. No es pecado, ¿verdad? Pero sí tener cuidado y Hay límites, sería hay bueno, parámetros. no es que uno sea exagerado ni extremista, Claro, pero yo creo que a veces sería bueno preguntarle un poquitito al Señor. siempre sí. Así como, porque si no nos podría pasar lo de Josué con sus príncipes o con sus líderes, que dice que se sentaron a comer y no consultaron a Jehová. Y eso al final ya no pudieron romper el pacto ni la promesa, ¿verdad? Los hizo ya parte de aquello. Entonces ahí hay que tener cuidado. A veces, Señor, es tu voluntad. O si no, pues yo quiero, ¿saben qué? Discúlpenme, hoy no puedo. Esa sería una forma, ¿verdad? Claro. En otra ocasión voy a estar con ustedes. Disculpándose desde luego, no dice, no, es que yo soy de Dios y ustedes son del diablo. No se trata Ya. de eso, no, ya. sino que a veces ser un poquito Dios sabios, nos ¿verdad? guarde. Bien, aleluya. Y aquí hay otra pregunta. Adelante. Al ir a la cena y convivir me hace parte de la Navidad. No creo. No lo creo. Bueno, como decías, preguntémosle al Señor, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? Claro que, pues, si ese día no tienes que comer, no hay dinero. Hay que aprovechar, ¿no? Aleluya. Y estás orando y Dios te abre una puerta. Sí. Que vayas con los tuyos. Ni modo, ¿verdad? Sí. O a no ser que Dios diga, ayuna y no vas a cenar. Yo creo que dentro de todo esto hay que ser sabios, ¿no? Amén, sí. Hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar Sí. con respecto a estos convivios, ¿verdad? Sí, claro. Hermano Fran. Basado en la Biblia, dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Los alimentos no te acercan ni te alejan de Dios. Solamente si te invita alguien inconverso, pues como ya se dijo, si te está enviando Dios. Si eres una persona inmadura, pues mejor no vayas. Si tienes áreas vulnerables, como por ejemplo
Si eres adicto al alcohol y sabes que llevan a tomar, pues ¿para qué vas? Como dicen por ahí, sabes que el niño es chillón, ¿para qué lo pellizcas? Si eres inmaduro, no vayas, Cierto. mejor madura. Sí, claro. Si eres maduro, consulta a Dios. Y si Dios te dice no vayas, pues no vayas. La cena en realidad ni te aleja de Dios, ni te acerca a Dios. Las viandas son alimentos, eso ni te aleja ni te acerca. Pero tú vas a ir solamente cuando Dios te lo indique. Y si eres inmaduro, mejor no vayas. Sí, claro. Pero la pregunta era bien certera. Sí, sí, ahí Dice, está. pues obvio que es gente inconversa que te está invitando porque te está invitando a la cena de la Navidad. Porque podemos comer con todos aunque no sea Navidad, ¿verdad? sí. Estamos enfocando este tema en cuanto a esa fiesta que desgraciadamente el enemigo la metió a la iglesia y que mucho cristiano la celebra, que no es para nosotros, ¿no? Por eso es que estamos tratando de, no tanto de convencer, sino que Dios sea el que convenza a nosotros, no viéndonos como legalistas ni religiosos, para prohibir, sino para que podamos entender, comprender el valor que tienen las fiestas del Señor, las que son del Señor, que son solemnes, que son espirituales, y que la Navidad, como muchos lo tienen como el nacimiento del Señor, que realmente no lo es, porque nos lo enseña la Biblia, aunque muchos dicen que sí, y no tienen bases bíblicas. Entonces se trata de que podamos nosotros comprender qué es lo que estamos haciendo a través de eso y ser maduros, como dice, porque el que es maduro va a orar a Dios y va a preguntarle a Dios. Hay gente que se cree muy madura, pero que no convive con la gente cuando Dios iba a hacer un plan mandándolo a ese lugar para que se salvaran y poner ejemplo, ¿ah? Como bien lo decías, ¿no? Pablo le dice a las mujeres, con su ejemplo sus esposos van a convertirse al evangelio. No hagan otra cosa más que sean ejemplo para ellos y se van a convertir sin que les diga nada, sin que exijamos, porque muchas veces les prohibimos, no hagan esto, no vayan a las posadas, no rompan piñatas. Pero ¿quiénes somos nosotros? Que sea Dios el que convenza, ¿no? Que sea el Espíritu Santo, la palabra, la enseñanza, como decía bien el pastor Berna, enseña, predica, tiempo, fuera de tiempo. Y la enseñanza te va a abrir el entendimiento, el conocimiento, y uno va a Claro. decir, sí, cierto, ¿verdad? ¿Verdad, pastor? Pues, Así es. añadir Yo creo un poquito que más. ya no hay preguntas. Ya se acabaron las preguntas porque dijeron que ahora sí. Ah. Yo pensé que iban a bombardear a estos dos hombres teólogos, pero ahora sí. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que ha sido un buen tiempo, hermanos, que nos están mirando, Amén, amén. viendo. Pastor Berna, qué bendición tenerlo aquí. No sé si quieres añadir algo antes de orar y terminar esta mesa de diálogo, ¿eh? Que no es tanto como No, pues, una predicación ni enseñanza, sino Claro. que realmente un diálogo. Pues que Dios me los bendiga y pues tengamos cuidado sobre todo. Sí, amén. Tengamos cuidado, orientémonos a la luz de la palabra y es bueno preguntar, ¿verdad? Es bueno preguntar para que podamos entender algunas cosas que aún no entendemos, ¿no? Y pues gracias, pastor, No, una por bendición. esta oportunidad y gracias a Dios por el privilegio No, qué que lindo. nos ha dado de estar aquí con usted, Gracias por con el apoyar. hermano Fran. Amén. Frank, ¿algo quieras añadir antes de orar? Pues yo solamente lo único que puedo decir ya para terminar, que pues que estamos viviendo ya últimos tiempos y debemos esforzarnos a ser diferentes, a ser mejores. Si no hay una definición, si no hay una identidad de quiénes en realidad somos, vamos a estar fluctuando todo el tiempo, vamos a estar de aquí para allá, cambiando de pastor, cambiando de cobertura, haciendo lo que queremos. Pero cuando ya tenemos identidad, ya nos definimos, ya sabemos quiénes somos, ya sabemos para qué fuimos criados, para qué nacimos y para qué fuimos enviados. 3 cosas: para qué fuimos criados, para qué nacimos y para qué fuimos enviados. Amén. Amén. Pues muchas gracias, amados hermanos que nos están sintonizando, los que están aquí también presencialmente. Gracias a Dios por todo los medios de comunicación. Sé que algunos van a ver el video más adelante y le voy a repetir y reiterar, no se trata de atacar a nadie ni señalar a nadie, se trata de que se edifiquemos juntos.
Y si usted tiene alguna duda, está en la Biblia. No se trata de que nos señale que seamos legalistas, que somos esto, que somos fariseos, no, ni cuadrados. Dios lo establece, Dios lo ha dejado en su palabra. Hay que obedecer a Dios más que antes que a los hombres. Nosotros como hombres, como dice el Salmo, dioses sois, pero como hombres van a morir, ¿verdad? Pero realmente tenemos que ver que nuestro Padre, que es Dios, nos ha dejado una enseñanza, y a nosotros es la responsabilidad de nosotros enseñar, y sobre todo que la verdad va a destruir el error, la mentira, ¿verdad? Pues vamos a terminar este diálogo, esta mesa. Esperemos en Dios volver a hacerla. La hicimos hoy porque hubo un desayuno de damas el día de hoy y hubo una bendición bien grande en la mañana con nuestras hermanas, una palabra tan rica que yo todavía me la estoy rumiando. Qué linda enseñanza, pero también Dios nos permitió hacer todo esto y que podamos seguir edificándonos, hermanos. No lo somos del todo, pero somos parte del cuerpo de Cristo, así que permítenos orar, bendecir tu vida para ser despedidos y nos vemos en la próxima. El Señor nos pueda ayudar y estar juntos el día de mañana celebrando la cena del Señor, donde quiera que estemos, y también que podamos disfrutarnos en este tiempo que viene, ya se acaba 2020, viene el 2021 y esperemos que el Señor se glorifique. Voy a hacer una oración para cerrar. Gracias, pastor. Gracias, Frank. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu amor y tu benevolencia. Gracias por la vida de nuestro apóstol Sergio, nuestra cobertura. Lo bendecimos a él y a su familia, donde quiera que estén. Y ahora te pedimos, Padre bondadoso, que nos despidas en paz, Señor, a todos los que escucharon este diálogo, esta plática coloquial, es tu palabra, son tus consejos, está escrito, Señor. Queremos que sea edificada la iglesia, que sea, Señor, restaurada, hogares, familias. Reprendemos todo paganismo, reprendemos toda idolatría, reprendemos, Señor mi Dios, toda abominación y declaramos que tú reinas y gobiernas el corazón de tu amada iglesia. Te damos muchas gracias por tu palabra pentagonal, quíntuple que día a día derrama. Sigue bendiciendo hogares, familias, ministros, Señor, pueblo tuyo. En el nombre de Jesús te pedimos que nos sigas enseñando, te rogamos que tu espíritu siga fluyendo con poder y autoridad en todo ministro y en toda iglesia, y que se enseñe tu verdad y que se pueda practicar tu verdad, y que podamos ser siempre, Señor, hombres y mujeres transparentes, íntegros delante de tu presencia. En el nombre de Jesús bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tu iglesia, bendecimos los hogares y las familias y a todos los ministros que estamos bajo tu cobertura. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Cristo y gracias Espíritu Santo por esta oportunidad y privilegio de dejarnos compartir tu palabra. Amén, amén, amén. Hermanos, Dios me lo bendiga. Hasta pronto. Que el Señor les bendiga. Amén.